Bienvenidos una semana más a Karateka. Como ya he comentado en anteriores vídeos, los dispositivos iBox están cada vez más de moda. Por si alguno todavía no sabe qué es un iBox, tan solo comentar que se trata de un dispositivo cuya función principal es la de permitir instalar prácticamente cualquier aplicación disponible en Google Play y operar con ella en la pantalla del sistema de infotenimiento del vehículo. Y como no quiero que este canal se acabe dedicando únicamente a este tipo de accesorios, lo que hago es filtrar muchas solicitudes de fabricantes y solo las acepto cuando considero que el dispositivo tiene algún factor diferencial respecto a otros productos similares. En el caso de hoy, se trata de un iBox que destaca por su precio, aproximadamente 50 euros, y porque además de disponer de un sistema full Android y ofrecer la posibilidad de usar CarPlay o Android Auto inalámbricos, también dispone de una función Mirror, espejo, es decir, poder ver la pantalla completa de nuestro teléfono móvil en la pantalla del coche. Vamos a probarlo. Bien, este es el dispositivo que vamos a probar hoy. En este caso es de la marca Vinice. Es un dispositivo muy pequeñito. Como siempre, lleva un puerto USB-C para alimentación y dos cables, uno con extremo USB-C y otro con USB-A, para poderlo adaptar en función de nuestro coche. Incorpora también una ranura para una tarjeta de memoria y luego otro puerto USB que, por lo que he entendido, permite conectar algún tipo de dispositivo, como por ejemplo un teclado, por si quisiéramos llegar a escribir, por ejemplo, o un ratón. Muchos de vosotros me comentáis, Raúl, es que los dispositivos que presentas en tu canal son muy caros. Entonces, bueno, hoy vamos a analizar este de aquí, que es bastante barato, pero lógicamente el precio tiene una razón de ser, y es que pues tiene unas limitaciones de hardware. Por ejemplo, tiene solamente 2 GB de memoria y 32 GB de almacenamiento, y la versión de Android que lleva es la 10. Entonces, bueno, tenéis que tener en cuenta estas limitaciones. De todas maneras, vamos a probar si con esta memoria y con ese sistema operativo, pues el funcionamiento es suficiente para nuestras necesidades. También comentar que lleva un pequeño manual donde nos explica pues cómo configurar las conexiones inalámbricas y cómo activar el modo espejo. Vamos a probarlo. Bueno, vamos a conectarlo. Pero antes, recordaros que para que este tipo de dispositivos funcione es necesario que el coche disponga de CarPlay con cable. Si no, no os va a funcionar. Bueno, lo conectamos. Lo detecta y nos pregunta si queremos usar CarPlay, que es lo que yo os comentaba antes, de que el coche tiene que tener CarPlay, porque el dispositivo funciona con CarPlay, aunque luego usemos Android o Android Auto. Vale, inicia en esta resolución y como esto funciona para diferentes modelos, pues automáticamente inicia la calibración. Y ahora cuando arranque de nuevo, debería salir en pantalla completa. Bien, pues aquí lo tenemos. Ha tardado un poquito, seguramente porque bueno, la CPU que lleva pues no es de las más potentes. Vamos a ver qué es lo que viene de serie. Bueno, soporte técnico, la Play Store, YouTube viene de serie, también viene Disney Plus o Disney Plus, como le queráis llamar. También viene Netflix y música Bluetooth. Y este botón de aquí es para volver al vehículo. Y una cosa que no os he comentado antes es que el dispositivo no dispone de ranura para tarjetas SIM, es decir, la comunicación a internet será siempre a través de Wi-Fi, por lo cual habremos de compartir datos desde nuestro teléfono móvil. Bien, ya he conectado el dispositivo a mi teléfono, lo cual ahora ya debería funcionar. Por ejemplo, vamos a entrar en la Play Store. Bien, después de configurar nuestro usuario, ya tenemos acceso a la Play Store, donde, como os comentaba al principio, vamos a poder instalar prácticamente cualquier aplicación. Eso sí, tener en cuenta la limitación de que al funcionar con Android 10, si alguna aplicación no está disponible para Android 10, pues no la podremos usar. Vamos a ver cómo funciona YouTube. Bienvenidos una semana más a Karateka. Hace poco uno de los seguidores del canal me preguntó si se podían tener dos navegadores funcionando a la vez, uno en el cockpit y otro en la pantalla central. En el vídeo de hoy vamos a ver si esto es posible. Bien, la respuesta corta a la pregunta de si podemos tener dos navegadores funcionando a la vez. Bueno, la verdad es que el vídeo se ve bastante bien. Hemos aumentado la resolución. Lógicamente, con más resolución consume más datos. Pero el vídeo va fluido.
no tiene ningún retardo. Y ahora os voy a enseñar un ejemplo de lo que os comentaba antes. En la aplicación de Disney nos dice que hay una versión nueva, una versión disponible, y no podemos hacer otra cosa que actualizarla. Pulsamos en actualizar, nos lleva a la Play Store, y en Google Play nos dice que esta aplicación ya no es compatible con este dispositivo. Por lo cual, si pulsamos en abrir, no sé si nos dejará continuar. No nos deja continuar. Vamos a probar con Netflix. Vale, con Netflix parece que ha habido suerte. En caso de no liquidar la cuenta en el plazo establecido, se aplicará un... Vive del dinero del fideicomiso que les dejamos. Podemos retirar. Bueno, la calidad es muy buena. Tampoco hay retardo en el audio. ¿Y qué puedo hacer? Por lo cual, perfecto. Voy a descargarme ahora Google Maps para ver cómo funciona la navegación. Pues aquí lo tenemos. Bueno, el movimiento es bastante fluido. Lo único es que bueno, la carga es un poco más lenta, seguramente por la CPU. Pero bueno, yo creo que es aceptable. Bien, ahora vamos a hacer una prueba importante, y es si el dispositivo es capaz de conectarse solo al teléfono cuando entramos en el vehículo, para no tener que configurar la compartición de datos cada vez, que es un poco incómodo, ¿vale? Vamos a probarlo. Vamos a apagar el contacto. Vamos a salir del coche, lo vamos a cerrar. Nos alejamos para asegurarnos que se desconecta del todo. Vamos a entrar de nuevo. Vemos que ya aquí aparece la conexión. Vamos a confirmarlo entrando en YouTube. Perfecto. Bien, vamos a probar ahora la conexión inalámbrica, en este caso con un iPhone. Vamos aquí donde pone Speed Play. Aquí nos indica la conexión Bluetooth que tenemos que buscar en el teléfono. Recordad que tenéis que activar siempre, tanto en Android como en CarPlay, Wi-Fi y Bluetooth. Vamos a los ajustes. Y una cosa importante es aquí los ajustes. Tenemos que activar el Wireless Auto Connect. Si queremos que se nos conecte automáticamente, tenemos que activarlo aquí. Ahora vamos a los ajustes, vamos a Bluetooth. Aquí tenemos iVoox, seleccionamos, enlazar, permitir. Ya se está conectando. Nos pide permiso para usar CarPlay, decimos que sí. Y aquí lo tenemos. La conexión es bastante rápida, eso sí que es cierto. Bueno, yo creo que va aceptablemente bien. Y la música también. Pero para que esto funcione automáticamente, en los ajustes tenemos que cambiar una cosa. En los ajustes de la Wi-Fi. Que es esto de aquí. Las preferencias de la Wi-Fi. Tenemos que tener activado que la Wi-Fi se active automáticamente, porque si no, no se va a conectar. Bueno, ahora vamos a probar el modo espejo. Primero tenemos que asegurarnos de que estamos compartiendo datos a través del mismo teléfono del cual queremos hacer el mirroring, el espejo, ¿de acuerdo? A continuación tenemos que ir aquí a
aquí a Carbit Link, pulsamos aquí y a continuación tenemos que ir al teléfono y hacer duplicación de pantalla. En el caso de iPhone es con este icono de aquí. Duplicar pantalla, nos dice en qué sitio queremos duplicar la pantalla. Seleccionamos Carbit. Y aquí lo tenemos. Ahora cualquier cosa que hagamos en el teléfono, lo tenemos aquí. Lógicamente esto solamente es espejo, aquí no se puede controlar, no podemos hacer nada. Tenemos que operar desde aquí. Lógicamente el teléfono lo vemos en modo vertical, pero si la aplicación está preparada para funcionar en modo apaisado también lo podremos ver. Por ejemplo, si ponemos la calculadora, es la calculadora en modo normal, pero si tumbamos el teléfono, tenemos aquí el modo apaisado. ¿De acuerdo? También podremos reproducir vídeo. ¿Preparado para el eDreams Prime Day? Solo durante 4 días disfruta de los precios más bajos en millones de vuelos, hoteles y alquileres de coche. Bienvenidos una semana más a Canateca. Hace unas semanas publiqué un vídeo anunciando una gran actualización de la aplicación. Lo que no sé si os dais cuenta, pero aquí sí que se aprecia un retardo en el audio. Es decir, el modo espejo está bien para poder utilizar aplicaciones que no funcionan bien en el iVoox, pero lo que es la reproducción de vídeo es mejor hacerlo en modo nativo en el iVoox. Bueno, como habéis visto, la duplicación de pantalla en iPhone es muy fácil. En Android no la puedo probar, pero es un poco más difícil porque tenéis que descargar la aplicación Carbit Link en el teléfono. A partir de aquí sí que podréis duplicar la pantalla. Bien, conclusiones de este dispositivo. Yo creo que por 50 euros es una buena compra. Sí, vamos a tener Android 10, una CPU un poco lenta en ocasiones, pero por el precio que tiene, yo creo que si no tenéis todavía un iVoox y queréis introduciros en el mundo de los iVoox, es una buena opción. Y permitidme que comente también que este fabricante, esta marca, dispone lógicamente de otros dispositivos mucho más potentes, con más memoria, más capacidad de almacenamiento y mejores CPUs, lógicamente a un precio más caro. Pues bien, hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre, os dejo el enlace del producto en la descripción por si os interesa y nos vemos la semana que viene. Adiós.